¿Qué harías si vieras algo tan turbio e inquietante como lo que te voy a contar? Imagina lo siguiente. Vas caminando junto a tus amigos como cualquier día cuando ves a Rocky, uno de los perros del barrio, moviendo la cola con un extraño bulto entre sus dientes. Les llama mucho la atención que haya conseguido un alimento tan grande, por lo que deciden acercarse a ver. Mientras se aproximan, un extraño olor al principio inadvertido comienza a volverse cada vez más fétido, y cuando ya están lo suficientemente cerca, descubren con horror que no solo era un trozo de carne lo que llevaba en el hocico, sino un pie humano cortado con precisión y minuciosamente preparado para que ni ustedes ni la policía supiesen jamás quién era la víctima de tan macabro crimen. Eso vivió un grupo de niños en marzo de 2006 y el descuartizado de Puente Alto, esparcido por distintas partes de la ciudad, se convirtió en el mayor enigma de la década. ¿Quién podría cometer un crimen casi perfecto? Y mucho más importante, ¿por qué una simple carta terminaría volcando todas las sospechas en la policía, quienes pasaron de ser perseguidores a perseguidos? Si quieres saber de qué se trata todo esto, te invito a que te pongas cómodo, vayas a buscar algo para comer y te relajes, porque aquí comienza el misterio de Hans Pozo. Origen. Cuando se supo la historia del pie humano dentro de una bolsa, los vecinos de la población Marta Brunet entraron en pánico, contactando rápidamente a la policía. El fiscal encargado, Pablo Sabaj, era un amante de los casos trágicos, pero ni la adrenalina ni toda su experiencia lo prepararían para enfrentar el crimen más mediático de toda su carrera. Ordenó al personal policial investigar cada rincón en busca de más extremidades e interrogar a todo potencial testigo, pero todo esfuerzo terminaba en un callejón sin salida. Nadie tenía información útil y cuando la esperanza de encontrar alguna pista se desvanecía, en solo 24 horas las cosas dieron un tétrico vuelco. Un angustiado Juan Pérez, dueño de una parcela a solo metros del primer hallazgo, denunció a carabineros haber encontrado una bolsa de basura industrial con un cráneo en su patio, que al examinar detenidamente reveló una terrible crueldad. Tenía 2 impactos calibre 9 milímetros, severas heridas que desfiguraron su rostro, la mandíbula desencajada y la nariz prácticamente arrancada de raíz. ¿Acaso se intentaba evitar que alguien reconociera el cuerpo? ¿Era un ajuste de cuentas o algún psicópata que hacía esto por placer? El 29 de marzo, un carabinero encontró los brazos y piernas de la víctima a solo pasos del cráneo y un día después, unos niños que jugaban en el sector se toparon con otro pie talla 38 en una bolsa de basura. En este punto el caso se volvió el principal interés nacional y la prensa apodó al desconocido como el descuartizado de Puente Alto. Lo espantoso es que la policía había revisado previamente esos lugares y no encontraron nada. O sea, muy probablemente el culpable continuaba sembrando fragmentos humanos en las narices de todos impunemente. Con tecnología forense armaron un retrato con un posible rostro, lo difundieron por los medios de comunicación esperando que alguien pudiera reconocerlo y las cosas seguirían su curso hasta que un nuevo fragmento de información aparecería en el radar. Un muchacho del sector llamado Daniel se acercó al equipo del fiscal y contó que durante la noche había visto una camioneta blanca por el sector arrojando basura en el suelo y sacó de su bolsillo un arrugado papel con algo impensado: la patente del vehículo perfectamente anotada. Parecía hasta demasiado bueno para ser verdad, así que con esta primera pista, la policía comenzó a trabajar frenéticamente y en solo media hora habían dado con la identidad de su dueño, un conocido hombre del sector apodado El Guaso Molina. Cuando revisaron su expediente, aunque se dedicaba a la construcción y a la crianza de caballos, también tenía causas por porte ilegal de armas, robo e intimidación, así que era altamente probable que hubiese tenido alguna participación en este caso y la mejor forma de probarlo era ir a buscar esa camioneta. El fiscal Sabaj pidió una inspección del vehículo sin orden judicial y para su sorpresa el Guaso Molina se mostró completamente cooperativo y aseguró que todo se trataba de un malentendido y de alguien que quería hacerle daño. En este punto ya estaban involucrados psicólogos, forenses, periodistas y toda la opinión pública al punto
punto que una decena de familias reconoció el retrato como su familiar, pero solo una pudo entregar una historia verosímil. Él era Pascual. Su madre decía que llevaba desaparecido unos días y que solía trabajar de forma esporádica para el Guaso Molina. E indagando un poco más, descubrieron que la hermana del hombre tenía una carnicería, lugar perfecto de donde pudieron haber salido las bolsas y las sierras con las que cortaron el cuerpo. Se volvieron a acercar a Molina, esta vez de forma mucho más violenta, y ya cuando lo tenían acorralado y a punto de detenerlo, Pascual fue encontrado en perfectas condiciones, destruyendo nuevamente todas las esperanzas. Habría arrancado, mijita, si fuera yo por la cresta. Pero ¿cómo no voy a estar tranquilo? Yo sí soy guaso, pues yo. Y no he hecho nada. ¿Quién teme cuando...? Oiga, la gente envidiosa, pues. En este momento todos sintieron el duro golpe de la realidad. Mientras muchos alegaban que la justicia había dejado en libertad a la persona incorrecta, la policía solo esperaba un milagro que llegaría en la forma de nuevos miembros humanos. Una mano con las huellas dactilares borradas, salvo unos pequeños bordes, fueron encontradas por el sector y el servicio médico legal confirmó que la imagen de este Cupido se encontró mal borrada en uno de sus brazos. Por el estilo, probablemente hecho artesanalmente con una aguja y ácido de batería, concluyeron que podía pertenecer a alguien que estuvo en la cárcel. La que en un inicio parecía una tarea imposible, terminó siendo la única esperanza para resolver el caso, luego de que un preso reconociera haber tatuado la imagen a un hombre apodado El Rucio. Y esta pieza clave, comparada con la información del registro civil, la policía civil y gendarmería, arrojó un número: el de el ex recluso 9280. Las autoridades ya tenían un nombre. Lo primero que se supo es que Hans Pozo tenía aproximadamente 20 años y ningún familiar se había pronunciado por su pérdida. Pero a pesar de esto, la Brigada Criminal de Puente Alto logró dar con la madre biológica y los tíos adoptivos, quienes tras ser entrevistados mostraron una realidad que sembró más preguntas que respuestas. Hans había nacido rodeado de discriminación y violencia, precisamente por ser rubio y parecer de una clase social distinta a sus orígenes. Tanto así que sus padres lo abandonaron y a los 4 años se fue a vivir a la comuna de La Pintana con unos tíos. Desde niño se crió en la calle, entrando y saliendo de la cárcel con las adicciones como una maldición. Empezó a trabajar cuidando autos y robando hasta en su propia casa para mantener un estilo de vida. Es por esto que, harto de traiciones, su tío acabó pidiéndole que se fuera y Pozo se transformó en un desplazado. El 2003 la vida de Hans empezaba a dar un giro cuando comenzó una relación de pareja y consideró que no debía dejar pasar esta oportunidad. Deseaba un cambio y así lo hizo saber. Se inscribió en un colegio para adultos con el objetivo de completar su educación, pero la calle seguía siendo seductora. Faltaba constantemente a clases, consumía e incluso robaba. Pero ante el imprevisto embarazo de su mujer, Hans se acercó nuevamente a su familia para decirles que pretendía asumir la paternidad y esperaba que este hecho fuese el inicio del alejamiento definitivo de sus adicciones. Lamentablemente, este entusiasmo inicial pronto decayó y Pozo terminó volviendo a las calles sin saber el terrible destino que le aguardaba. Una acusación anónima realizada en un teléfono público vinculaba al joven Hans Pozo con el propietario de una heladería ubicada en la calle Santa Rosa a la altura del paradero 30. Se acercaron al sector y llegaron a una pieza clave del caso: Jorge Araya, quien conoció al Rucio y reveló una serie de detalles sobre su vida. Dijo que trabajaba vendiendo su cuerpo a otros hombres y que tenía una relación con el heladero, quien le pasaba dinero a cambio de favores íntimos. No solo eso, sino que este personaje además parecía tener un importante cargo en la municipalidad. Los policías vestidos de civil, buscando confirmar las sospechas, se acercaron al local y compraron una bebida, descubriendo en la boleta el nombre completo del nuevo sospechoso: Jorge Martínez Arévalo, quien todavía no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar. Mi hermano, un ratio. Jorge Martínez. Sí, Arévalo. Un ratio. Fue un 8 de abril de 2006 que una pareja de carabineros ingresó a la heladería de Jorge Martínez para un procedimiento de rutina. Tenían que citarlo a declarar en el caso, pero todo se saldría de control. Los atendió una de las hermanas de Jorge y les dijo que se encontraba recibiendo mercadería, pero si deseaban podían ir a verlo a la parte posterior del local. Caminaron hacia el fondo y el capitán Claudio Horta vio un camión donde descargaban helados. Ahí estaba Jorge Martínez, quien al darse cuenta de lo que estaba pasando,
corrió al interior de la bodega, comenzando una intensa persecución. Llego a la caja cuando siento los gritos y el tropel. Cuando él dice asalto, asalto, entonces yo llego, me sorprendo y me meto más a la caja a guardar plata. Lo último que escucho de él fue gritar que lo estaban asaltando. Y enseguida la feroz patada a la reja y Jorge se perdió para él. Según la información oficial, el hombre de 41 años habría tomado la medida al sentirse acorralado, pero su familia creía todo lo contrario y se preguntaban por qué el jefe de los inspectores municipales y presidente nacional de los empleados municipales haría algo así. La policía no habría llamado a ninguna ambulancia para atender a Martínez y 30 minutos después lo llevaron en su propia camioneta de forma tan negligente que sus pies estuvieron colgando a un costado del vehículo durante todo el trayecto. Algo mucho más turbio estaba ocurriendo, dejando la versión de Carabineros en entredicho. El cuerpo de Hans estuvo en la heladería y el cuerpo de Hans estuvo en el furgón de Jorge Martínez. Y así, en medio de todo el dolor, el hermano de Martínez recordó una conversación un poco extraña, pero que ahora tomaba una importancia radical. Me dice que hay una carta. Me dice, ¿sabes qué? Me dice, si algo pasa, en la casa hay una cara, hay un piano, me dice que no lo revisa nadie. Casi como si se tratara de una película de terror, Roxana buscó dentro del piano esperando un milagro, y ahí estaba, junto a un sobre lleno de dinero, una carta escrita a mano por su marido, quien, vaticinando la desgracia, haría un último intento por limpiar su nombre, incluso desde el más allá. Según el escrito, la historia de la policía no era más que un acto de silenciamiento, y las contradicciones que están por escuchar son absolutamente irreconciliables con la versión oficial. Jorge narra que en septiembre del 2005, un extraño joven se presentó en la puerta de su oficina municipal. Se identificó como Juan Carlos y rápidamente le dijo que era su hijo. Incrédulo, el heladero comenzó a pedirle más y más explicaciones y, sacando cuentas, recordó haber tenido una relación esporádica en 1985 antes de conocer a su esposa. Ya con la duda sembrada, Hans, bajo el apodo de Juan Carlos, comenzó a extorsionar emocionalmente a Martínez, pidiéndole dinero a cambio de tantos años de abandono. Varias veces se acercó a su lugar de trabajo y el heladero, además de darle dinero en efectivo, le compró poleras y zapatillas, esperando que eso apaciguara las cosas, pero enturbiándolas mucho más en el fondo. Más adelante empezó a aparecerse con un tercero y luego cerca de la casa de Martínez, cada vez más violento y amenazando con contar todo sobre la paternidad o incluso hacer daño a su familia. Las cosas escalaron y Hans terminó robándole un celular a Jorge luego de que este no quisiera darle dinero, así que decidió tomar medidas extremas. Para darle a entender que tenía su apoyo, se reunió con el chico y le ofreció dinero para comprar un pasaje a otra ciudad. También le propuso trabajar en su heladería para ganarse la vida honradamente, pero nada de eso parecía funcionar. La escalada de amenazas siguió elevándose y una vez que el joven abandonó el vehículo, Martínez supo que no podía más. Decidió que la única forma de solucionar esto era confesando todo a su familia y denunciando la extorsión ante las autoridades. Rumbo a la comisaría y muy nervioso empezaron las dudas, pero un carabinero de civil parado afuera del lugar tenía una posible respuesta. Conversaron sobre qué había sucedido y el hombre le aseguró que algo se podía hacer. Le pidió información para localizar al tal Juan Carlos y le dijo que iban a darle una pequeña lección y esconderlo durante un tiempo. Jorge Martínez preguntó cuánto costaría este servicio y el carabinero dijo que eso lo verían a su tiempo, pero que este tipo de trabajos podían llegar a costar bastante. Desesperado y sin ver otra salida, aceptó. Quedaron de juntarse al día siguiente en el hospital que frecuentaba Pozo, estrecharon manos y se largó. Al encuentro llegó el carabinero de la noche anterior y otro sujeto vestido de civil, quienes junto a Martínez caminaron hacia un sector del edificio donde dormía Hans para identificarlo a la distancia. Con el reconocimiento hecho, el heladero les pasó 200,000 pesos en efectivo y el carabinero le informó que lo llamaría cuando el trabajo estuviese completado. La llamada tuvo lugar al día siguiente mientras Martínez se encontraba en su trabajo. Le dijeron que el Juan no lo molestaría más, que el trabajo estaba listo y que se reunieran en un servicentro de la comuna, advirtiéndole que debía llevar más dinero. Jorge Martínez aceptó y se presentó en la noche. Intercambiaron breves palabras y les entregó 300,000 pesos más, un apretón de manos y eso fue todo.
Lo peor ya había pasado y un Jorge más calmado va caminando hacia su trabajo cuando en una portada de diario ve el retrato hablado de Hans Pozo, quien sospechó y más tarde confirmó se trataba de Juan Carlos, el mismo que mandó a hacer desaparecer días atrás. Al final de la carta, Jorge se despide de su familia y hace notar lo atrapado que se sentía en esta situación, repitiendo una y otra vez que él no pidió nada de eso, que no sería capaz de un acto tan horrible y sobre todo que era inocente. Este caso había dado un vuelco impresionante. Toda la información oficial se ponía en tela de juicio por una carta escrita con el puño y letra del sospechoso. Y es en medio de esto que nos preguntábamos, ¿es esto real? La policía estaba acorralada mediáticamente, pero para sorpresa de todos, con una tranquilidad no esperada, procedieron a intentar desmantelar cada uno de los argumentos mediante evidencias recolectadas durante todo el proceso. Según el fiscal, el rastreo de llamados al número de Martínez señala que no existen llamados a supuestos sicarios ni tampoco fue registrado él en los lugares donde decía reunirse con ellos. Más adelante lograron encontrarse rastros genéticos coincidentes con Hans Pozo dentro de la bodega. Algunas partes del cuerpo fueron encontradas a muy bajas temperaturas y eso también terminaba cuadrando de alguna manera. Jorge Martínez, al ser el dueño de una heladería, tenía perfectamente la capacidad de almacenar necesaria para esconder un cuerpo todo lo que quisiera. En una de las investigaciones a distintos moteles de la ciudad encontraron algo extraño. Jorge Martínez aparecía en uno de los libros de registro. Aparece anotado ingresando con un muchacho de apellido Kai Compay. Está fichado por la CIP del centro de Santiago. A estas alturas es muy difícil para cualquiera de nosotros pensar que las palabras de la carta son ciertas, pero ¿podemos estar seguros que no se nos está pasando algo por alto? Uno de los principales críticos de estas teorías es el perito forense Rabanal, quien nos cuenta lo siguiente. Al liberarse el interior, los gases salen hacia afuera y esa salida origina desgarros múltiples en la piel que da una lesión de tipo estrellada. En este caso no tenemos la lesión estrellada con desgarros múltiples, tenemos una lesión ovalada que se produce típico cuando el arma ya está separada y lo que penetra es el... ¿Cómo explicamos físicamente que si el disparo ocurre acá, cómo llega el arma allá? Porque el arma no salta, el arma simplemente se produce el disparo y la persona la suelta y cae. Y de forma imprevista pero inevitable, se realizó una reconstitución de escena el año 2007 con todos los que participaron en el suceso y se investigó a fondo, tanto el lugar de los hechos como la vida de Hans y Martínez para definir lo que serían las conclusiones más importantes de este caso. En primer lugar, descartaron que Jorge Martínez fuera homosexual. Segundo, algunos de los testigos que vincularon como pareja a Martínez y Pozo terminaron retractándose en declaraciones posteriores. Tercero, el lugar de los hechos efectivamente había sido adulterado. Cuarto, es muy poco probable que el hombre hubiese sido capaz de cometer el ilícito sin ayuda. Y lo más importante, a pesar de todo esto, se reafirmó que no fueron terceros, sino el propio Martínez quien decidió tomar su vida para escapar de la culpa y la responsabilidad de los hechos. En 2007, la Fiscalía Sur cerró el caso con Jorge Martínez Arévalo como único culpable y su hermano Miguel Martínez fue demandado por la expareja de Pozo al supuestamente estar involucrado en el caso. Nunca pudo comprobarse que el heladero actuó con ayuda de terceros, pero para muchos la duda siempre quedará presente. ¿Qué pasó realmente con Hans Pozo? Aquí te voy a dejar otro de los casos criminales más emblemáticos de Latinoamérica para que lo vayas a ver y me dejes en los comentarios cuál te intrigó más.